Bueno, y vamos a hablar precisamente de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Allí entonces vamos a tener cuáles son las predicciones de este organismo para la Argentina. Como veníamos mencionando, nada alentadora. Facundo Sonati, buenas noches. Buenas noches, Diana. Así es. Son números realmente muy negativos para la economía argentina, lo que pronostica el Fondo Monetario Internacional, tanto para este año como para el 2020 en su totalidad. Si quieren, vamos a empezar con los datos del 2019. Acá está la placa que vos de alguna manera adelantaste. Hay una caída, una retracción del Producto Bruto Interno proyectada para este año de más del 3%. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de un PBI estimado para todo el 2019 de aproximadamente 420.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso pasándolo a un número quizás más mensurable? Son alrededor de 10 dólares por persona por año lo que va a tener la Argentina en el 2019. Es un dato muy negativo porque, por ejemplo, Chile es una economía que va a cerrar el año con 16.000 dólares de ingreso per cápita, es decir, un 60% más que la República Argentina. Y el dato es también muy negativo porque es el segundo año consecutivo que se retrae la economía de la República Argentina. El dato de inflación es también Abrumador. También es Abrumador. El peor número de la gestión Macri, con 57,3% de suba proyectada por el Fondo Monetario Internacional. Y también hay números negativos en lo que es la balanza de pagos. Es el intercambio que tiene la Argentina con el mundo en materia de divisas, tanto comerciales como por el turismo o el ingreso y egreso de divisas por la deuda o emisiones que hacen los argentinos de su dinero al exterior, lo que comúnmente se llama como fuga. Hay un número también negativo ahí en la proyección del Fondo Monetario Internacional para este 2019. Pero el 2020 también viene muy, muy negativo. Que ya llega, ¿eh? Así es. Vamos a tener otro año de retracción en la economía. Esto no ocurrió muchas veces en la historia reciente de la Argentina. 3 años consecutivos de caída de la economía. ¿Qué significa que caiga el Producto Bruto Interno? Es que producimos menos, y lo más perjudicial además es que cada vez somos más argentinos, porque hay un índice de natalidad que genera un crecimiento poblacional año a año de alrededor de 400.000 personas, pero con una economía cada vez más chica. Por ende, la proyección del ingreso per cápita para el 2020 va a perforar el piso de los 10.000 dólares y vamos a cerrar un 2020 probablemente con un ingreso per cápita inferior a los últimos años de la década del 90. O sea, hay que retraerse más de 20 años hacia atrás para ver un ingreso per cápita tan bajo en la República Argentina, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional de cara al 2020. La inflación obviamente va a seguir en los 2 dígitos, de hecho va a estar cerca del 40%. Esto también es realmente muy malo porque el promedio de los últimos 5 años va a estar cerca de ese 40%. No, y además siempre los promedios que se estuvieron dando en los últimos años eran de un monto y después indefectiblemente fueron subiendo. Bueno. O sea, estas son las proyecciones para el 2020, pero empezamos con una proyección del 40% y después la realidad nos puede estampar otro tipo de número que sea el aumento de esa inflación. El aumento de la inflación es también más cantidad de dificultad para la economía real de todos los ciudadanos. Así es, cualquier salto de tipo de cambio a lo largo del 2020 puede generar que ese 40% se transforme en un 50% o más. Y la balanza de pagos termina siendo de alguna manera positiva o neutra en la proyección del 2020. Esto también tiene que ver con la crisis. ¿Por qué? Porque se importa mucho menos que lo que normalmente importa una economía estable o en crecimiento. Entonces hay una balanza comercial positiva que compensa los dólares que se fugan o los dólares que también necesita la Argentina para ir cancelando sus compromisos
financieros. En esto hay que decir también que los diferentes equipos técnicos de distintas fórmulas electorales que se están presentando en el día de hoy en el nivel económico, siempre todos coincidieron en que el 2020 va a ser un mal año para la economía, pero que al final del 2020 puede llegar a tener algún tipo de reactivación. Así es. Nada, cuestiones esperanzadoras que no son los números que arroja el Fondo Monetario Internacional para la Argentina. Así es. Esos son los números y lo más alentador puede ser cerrar un 2020 con un leve recupero de la economía o un inicio de recuperación que no va a ser más que un rebote. Eso también hay que decirlo de cara al 2021, después de 3 años de una fuerte contracción del Producto Bruto Interno. ¿Qué pasa con los empresarios, ¿no? Que veníamos mencionando recién en la venta? Porque esto no le da esperanza a nadie para que pueda llegar a invertir en nuestro país, al menos, Facundo. Así es. Los empresarios opinan también de alguna manera, en este caso a través de una encuesta del World Economic Forum. Todos reconocerán las visitas que hace el presidente Macri, o que hizo en realidad durante sus primeros 2 años de gestión a Davos, en Suiza. Es un encuentro donde se reúnen los principales magnates y también ejecutivos de los principales fondos de inversión. Allí señalaron, no solo de Argentina, sino de todos los países, cuáles son las principales preocupaciones que ven con respecto a la economía argentina para tomar una decisión de inversión aquí en la Argentina. Estos son algunos de los datos más relevantes. Es en realidad el porcentaje debe sumar 100. Acá tomamos los 6 más importantes. Claro. El más importante, y está a la cabeza, es la inflación. Es el principal problema. 2 de cada 10, digamos, opciones que tenían para elegir, eligieron la inflación como el principal mal de la República Argentina. Pero porque además al empresario también, cuando hay un pico de inflación, se le encarece toda su cadena productiva. No es que hay una pérdida real de valor. Digamos, la inflación genera una pérdida, tanto para los consumidores como para cualquier inversor, genera una pérdida de valor real y por eso está a la cabeza de las preocupaciones. Inestabilidad en las políticas. Y sí, adelante para atrás, para adelante para atrás. Claro, el cara o seca, si gana Macri o gana Fernández, puede cambiar completamente el panorama del mundo de los negocios. Lo que en política se llama la falta de políticas de Estado, ¿no? Esas políticas que perduran a través de varios gobiernos. Bueno, en la Argentina todavía no se ha logrado, al menos. Así es. La corrupción aparece en tercer lugar con el 11,5%. Esto no es menor. Las empresas... No es menor, pero también se está dando en este alto porcentaje después de la causa de los cuadernos. A eso iba. Muchas empresas, a partir de lo que sucedió incluso previamente, por ejemplo en el Lavallato en Brasil, tienen otro tipo de compliance que se denomina, otro tipo de regulaciones a la hora de cerrar contratos o invertir en tal o cual mercado, y por eso el número es también muy importante. La regulación cambiaria, el tipo de cambio y qué tantos dólares podés comprar en una economía como la Argentina. El acceso al financiamiento, que prácticamente es nulo en el último año y medio para las empresas que operan en la Argentina. Yo pensé que el acceso al financiamiento, Facu, iba a tener un mayor porcentaje. ¿Iba a estar más arriba? Pensé. Bueno, porque en algún punto las empresas necesitan generar constantemente esas pequeñas deudas o ese acceso al financiamiento, como le dicen, para motorizar aún más y seguir invirtiendo. Probablemente lo que suceda en este caso, que los inversores que opinan en esta encuesta son en su enorme mayoría extranjeros, tienen capital para invertir en la Argentina o tienen acceso a financiamiento externo. Claro. Entonces quizás no lo tienen como el primer punto entre las consideraciones. Y obviamente la burocracia estatal también completa este ranking de 6 elementos, digamos, que complican los negocios en la Argentina. La burocracia estatal, por ejemplo, en la Argentina hay más de 160 impuestos. Entonces, a la hora de hacer un negocio, es un tema a tener en cuenta. Estamos hablando de burocracia estatal, es lógico que estén demasiado interesados en